Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Qué gusto volvernos a encontrar de nuevo. Es muy fascinante estar compartiendo con ustedes información muy importante para el desarrollo, más que todo crecimiento tanto profesional como personal, ¿sí? Como ustedes saben, mi nombre es Camilo, trabajo en WIST y bueno, siempre estamos acá para brindarles todo el soporte, todo el servicio técnico que nosotros podemos ayudarles para mejorar sus procesos, optimizar sus recursos y eso. Primero, más que todo, agradecerles a todos ustedes por el tiempo que están dando para poder compartir este espacio. Hoy les tengo un tema muy importante que a la mayoría de todos yo creo que les fascina, ¿sí? Y más que todo es crucial en lo que es los ensayos para la industria, ¿ya? Vamos a ver cuáles son las aplicaciones, en qué lo podemos trabajar, cómo lo podemos trabajar de una manera más efectiva, ¿sí? Y bueno. Así que, sin más que nada, comenzamos ya por el hecho de que estamos con el tiempito ajustado, ¿ok? Entonces, hoy vamos a hablar sobre la estrategia más adecuada para el desarrollo de métodos por HPLC. Entonces, bueno, sí quisiera preguntarles, tenemos acá, producción me está ayudando bastantísimo, hay que aplaudirle a él y a todo el grupo que está atrás de cámaras, ¿sí? Entonces, a lo que yo voy generando ciertas preguntitas, podemos ir contestando sí, no o alguna otra alternativa. Entonces, yo les pregunto ahorita, ¿quién ha trabajado con cromatografía líquida de alta eficiencia con los equipos de HPLC? ¿Sí? Ahí me pueden responder sí, no, quién, para yo poder ir revisando, porque hay gente, yo sé que hay gente de diferentes industrias, de alimenticia, farmacéutica, de servicios ambientales, de universidades, ya sea de Ecuador y también me dijeron de otros países, así que les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por eso, ¿ya? Bueno, como ustedes saben, el desarrollo, ya vamos a comenzar, ya vamos a seguir conversando, platicando sobre el tema. Y si tienen algún tema en especial, alguna pregunta, por favor, déjala ahí al final. Vamos a tener un espacio de preguntas. O si no, escríbanla y nosotros de ahí con producción, ellos me ayudan bastantísimo para poder ir solventando los temas, ¿ya? Para que no se nos queden atrás. Igual. Eh, Vamos a dejar los contactos y todo porque lo importante es seguir teniendo una conversación y que nosotros seamos tus aliados estratégicos para cualquier tema con criterio técnico, ¿sí? Bueno, como el tema es muy amplio, lo vamos a dividir en algunos módulos, ¿sí? Son 7 partes en las que vamos hoy a iniciar con la primera parte. No se preocupen, luego de esto ya hablo con los chicos para fijar la fecha y nosotros les mandamos el link para que se puedan registrar. Sí, pero hoy en este caso vamos a hablar sobre desarrollo de método desde cero, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente necesitamos entender para poder generar este tipo de metodologías? Luego, obviamente, vamos a poderlo trabajar con lo que es preparación de muestras, filtración de muestras. Luego, algo muy importante que también es la selección de la columna en base a lo que tú quieres trabajar, al compuesto que tú quisieras identificar o cuantificar. Ya vamos a ver cómo es ese tema. ¿Sí? La fase móvil, que es muy importante. Hay bastantes términos que para unos pueden ser nuevos, para otros pueden ser ya conocidos, ¿sí? Pero vamos a irlo trabajando paso a paso, ¿ya? Si, obviamente, si se me escapa alguna cosita, por favor, menciónemelo, que yo con mucho gusto les puedo solventar, ¿ya? Obviamente, hay algunos temas que en una hora no se pueden alcanzar, así que los vamos a dividir. Bueno, como primera parte, vamos a generar
todo lo que es una introducción, un planteamiento inicial, qué es lo que realmente nos sucede en el laboratorio, qué variables críticas tenemos que considerar, ¿sí? Y vamos viendo ahí cómo lo vamos trabajando. Así que vamos a poner un poquito de atención para poderlo seguir trabajando y tener una conversación muy, muy fluida, ¿ya? Bueno, no sé, ¿cómo lo podemos trabajar? Primero, yo les pregunté hace un par de minutos qué es, si ustedes han trabajado con un HPLC, qué es para ustedes cromatografía líquida, ¿sí? Entonces, a la final, la cromatografía líquida de HPLC quiere decir cromatografía líquida de alta resolución en español, ¿ya? A la final es una técnica analítica que se utiliza en algunos laboratorios gracias a su alta eficiencia, sensibilidad y reproducibilidad, ¿ya? Entonces acá va a usar un líquido que es un solvente, la fase móvil, lo que yo les mencioné, ¿sí? Para analizar con rapidez y precisión y poder separar los compuestos que yo deseo. Pero bueno, para desarrollar un poquito más la idea y mencionarles que este tipo de metodologías se la puede aplicar en bastantes laboratorios, bastantes industrias, ¿ya? Entonces aquí podemos trabajarlo en lo que es industria de alimentos, en lo que es análisis toxicológico, estudios ambientales, en farmacia, en lo que es cosméticos también es muy importante, ¿sí? Y en biotecnología, entonces hay bastantes aplicaciones. Y si ustedes necesitan conocer un poquito más, por favor, les invito a que me contacten. Dentro, no solo yo, también tengo mis compañeros de asesoría técnica que les pueden ayudar a, eh, a que ese aporte les agregue valor en su trabajo, ¿sí? Es muy, muy importante poder conocer todo eso para que no solo por el hecho de haber comprado un equipo, dicen, ya está el equipo y ¿qué haces luego? ¿Sí? Ya vamos a ir por eso. Y esas son a veces el estrés que sufre el analista o la persona que está encargada de lo que es el desarrollo de los métodos. Si es que no tiene un conocimiento claro, si es que no aplica en base a su experiencia o en base a los criterios técnicos, eh, puede llegar a complicarse un poquito la situación, pero no es nada del otro mundo. A la final, a veces nos ahogamos en un vaso de agua y tenemos la solución en un clic, ¿ya? ¿Sí? Bueno, eh, antes que nada, quería mencionarles como ya conocemos más o menos qué es un HPLC, ¿sí? O qué es esta metodología, ¿cómo lo vamos a desarrollar? ¿Ya? Entonces, en esta diapositiva les quiero presentar el concepto central del desarrollo de métodos. Cuando hablamos de lo que es el desarrollo de métodos, en cualquier técnica analítica, nos referimos a un proceso estructurado que busca definir las mejores condiciones para poder yo obtener una separación, una identificación y una cuantificación. Tú me vas a preguntar, pero ¿y ahora qué quiero separar? O qué quiero identificar? ¿O qué quiero? ¿O cómo puedo generar esa separación? ¿Ya? Entonces, esta metodología trabaja en base a un principio de separación, ¿sí? En donde tú necesitas obviamente un equipo con componentes principales, ¿sí? Vamos a ver, acá la fase móvil, que es lo que te mencionaba, que es una mezcla de solventes, que ya vamos a ver dentro de las partes que nosotros estamos estructurando, una de ellas es cómo obtienes o cuál es la mejor fase móvil que necesitas trabajar para esa metodología en especial, ¿sí? Entonces, eh, uno de los componentes es la fase móvil, un sistema de bombeo, en donde con esta bomba va a poder fluir el solvente
en una línea del equipo, porque el equipo tiene ciertas tuberías que tiene ciertas características las tuberías, no, por más que diga, bueno, el proveedor o el fabricante diga, sí, es súper resistente, debes considerar algunos parámetros, ya luego lo vamos a ver, sí, paso a paso. Hay bastante información que debemos compartirla, ¿ya? Entonces, dentro de este sistema, eh, fluye el agua, fluye el solvente, perdón. Tenemos un compartimento de muestras donde hay un inyector que inyecta la muestra dentro de ese flujo. Luego de este flujo pasa por una columna que es un, un equipo, un consumible, digamos así, que tú lo puedes cambiar y que este tiene una fase estacionaria. Una fase estacionaria, la final es eh, el, lo que, ¿cómo te digo? Un, una fase en la que es uy, se me fue producción. Eh, es importante saber esto de la columna cromatográfica por el hecho de que dentro de este empaquetamiento que tiene la columna, ahí podemos comenzar a generar la separación, ¿sí? Sí, lo que quiero es identificar unas palabras correctas que no sean tan técnicas, pero que podemos entender todos para poder comprender todo eso, ¿ya? Entonces quería buscar la palabra un poquito más adecuada, pero bueno, discúlpenme por ese tema, pero bueno. Entonces, este empaquetamiento te va a ayudar a que tú puedas generar la separación, ¿sí? En donde luego va a fluir, donde un detector que aquí va a ayudarte a identificar en base a un gráfico. Un gráfico es un cromatograma, que es una señal que emite cada uno de los componentes que podemos estar separando, ¿sí? Y obviamente, como siempre, de cada proceso se generan desechos, residuos, ¿sí? Entonces, eso más que todo es eh, esta herramienta, estos principales de aplicación. Este es una herramienta clave para garantizar lo que es la calidad, seguridad y fiabilidad de un análisis químico con respecto a esta metodología. Pero bueno, siguiendo a esto, vamos a plantearnos, como yo les mencionaba inicialmente, ¿qué es lo que suele pasar? Y ahí sí, dentro de las personas que estamos conectadas ahorita, quisiera preguntarles si han pasado por estas cuatro situaciones, ¿ya? Cuando tu jefe en el laboratorio te menciona, ¿sabes qué? Vamos a desarrollar una nueva metodología de un compuesto en especial, de un analito. Entonces te pasan cierta información y tú ya comienzas a trabajar. Entonces, acá es donde te pueden pasar este tipo de cosas, ¿no? Y que suele pasar. A veces cuando el compuesto o analito que se quiere identificar, realmente a veces no existe información en la internet, en la web o en partes oficiales, ¿sí? Entonces ahí se vuelve un poquito más complicado. Entonces ahí, ¿de dónde partes? ¿Dónde es de dónde sacas la bibliografía que sea adecuada para que no tengas problemas luego, ¿sí? A veces también pasa cuando el método analítico no se encuentra descrito en una monografía oficial, ¿sí? O monografías normalizadas, como quien dice, bueno, según la ISO 17025 habla de metodologías normalizadas. Entonces, sí te hablo a veces de ciertos términos que son a la final, son metodologías o procedimientos oficiales. Normalmente a veces lo confunden con recetas, porque ya están establecidas ciertos parámetros que tú solo
adaptas a tu laboratorio y lo mandas a correr, pero bueno, esa no sería la mejor opción. Otra situación es que existe obviamente la metodología, pero la muestra en la que está mm, incluida el compuesto o el analito está en un medio sólido o líquido, ¿sí? Y la monografía oficial te dice que está en un vehículo o matriz o medio sólido, ¿ya? Entonces ahí como que hay diferencias, depende de la formulación que tiene tu muestra o depende la muestra que te llega al laboratorio, porque a veces te vienen muestras ciegas que vos no sabes cómo, qué nomás tiene, qué nomás contempla esa muestra y ahí es donde la metodología a veces no es aplicable, porque puede generar ciertas interferencias, no puedes cuantificar, no puedes identificar bien tus picos, entonces ahí es donde debemos tomar en cuenta ese tipo de situaciones. Y otra es cuando la metodología oficial, obviamente le existe, pero te menciona que tienes que utilizar unos consumibles que a veces no en tu país no los encuentras o que son muy costosos, ¿sí? Em, Hay un ejemplo, el otro día estábamos visitando a un cliente y me dice, oye, tengo la metodología, yo quiero basarme en una metodología que es oficial, era una farmacéutica, y me dice, pero el método tiene, la fase móvil es de con tetrahidrofurano. El tetrahidrofurano es muy, ¿cómo te digo? Reacciona bastante con las propiedades de las líneas del equipo del HPLC que puede terminar en dañar todo el sistema cromatográfico, ¿sí? Entonces, son consideraciones que nosotros debemos tomar en cuenta al momento de desarrollar, ¿ya? Bueno, partiendo de eso, de lo que yo te mencionaba es que, por ejemplo, aquí te pongo el espejismo del método de referencia, ¿sí? Por el hecho de que a veces las metodologías normalizadas ya te dicen, ¿sabes qué? Tienes que poner tanto de flujo a esta longitud de onda específica con esta columna, ¿sí? Eh, para cumplir ciertos criterios de aceptación para que esa metodología sea reproducible, te dan ya todos los parámetros, pero al momento que tú ya vas a generar esa transferencia, metodología, digámoslo así, porque no lo estás desarrollando, estás captando todos esos datos y lo estás plasmando en tu laboratorio, eh, ahí surgen algunos inconvenientes. Entonces, por eso te pongo el 80% supuestamente ya está dado, pero el 20% que genera la complejidad de esos desarrollos son los que van a marcar bastante la diferencia. Y la mayoría de laboratorios conoce la forma de trabajar en base a ensayo-error, ¿sí? Entonces, lo que queremos plantear ahorita es una manera más estratégica para disminuir ese espacio de desarrollo que se basa en ensayo-error y comenzar a generar desarrollos de metodologías de una manera más estratégica, más geométricamente hablando, utilizando parámetros, considerando factores que pueden alterar cada paso de la cromatografía como tal y poder llegar a tener un resultado robusto, confiable, reproducible, ¿sí? Entonces, bueno, te planteo, bueno, dentro del desarrollo convencional, obviamente, acá tenemos lo primero que es conocer la información de la muestra, ¿sí? Entonces, obviamente, siempre cuando te plantean ese proyecto, ese desarrollo de nueva metodología, tienes que generar la información de la muestra, de dónde la trabajas. Ahí, si quieres, puedes escribirme cuáles son las páginas más adecuadas que en el internet las puedes encontrar, ¿no es cierto? A veces la trabajan con el PubChem. El PubChem es una página muy buena, me parece, a mi parecer. Pero por favor, escríbeme eh,
en los comentarios a ver cuál es la página que tú también puedes tener como una referencia confiable de la información que tú necesitas adquirir, ¿ya? Y qué información es la que a ti te parece más prioritaria para el momento del desarrollo. Hay bastante información y me gusta que me escriban, yo también aprendo, ojo, ¿sí? Todos aquí salimos aprendiendo algo. Créame que eso es lo que realmente nos gusta, ¿sí? Todos los días aprendemos algo. Bueno, dentro de la información de la muestra, aquí conocemos lo que es la solubilidad, impurezas, la matriz o el vehículo o matriz o el medio en donde está tu compuesto, tu componente, ¿sí? Y obviamente las propiedades físicas, ¿no? Aquí puse unos ejemplos, no son los que realmente eh, solo son esos, ¿no? Hay algunos, ya va a depender del compuesto o de la complejidad de tu desarrollo, ¿sí? Entonces aquí les puse unos ejemplos, peso molecular, el OP, el pK, ¿sí? El MRC, que es el material de referencia certificado. Hay que tomar en cuenta que para este tipo de ensayos necesitamos comparar nuestra muestra en base a un material de referencia, ¿sí? Y en base a esa comparación, nosotros podemos ahí cuantificar cuánto hay en nuestra muestra en porcentaje, en las unidades que que para ti sea más amigable, miligramos por litro, microgramos por mililitro, por litro, en ppm, no lo sé. Ahí ya va a depender del procedimiento que tú vayas a elaborar, ¿ya? O de las condiciones que tu laboratorio lo tenga, ¿ya? Luego de luego de tener la información, con esa información es clave porque aquí te va a ayudar a definir la separación que tú vas a generar. ¿Cuál es qué solventes vas a utilizar? Si y luego más allá, la extracción de la muestra, eh, cuál es el mecanismo de extracción que vas a utilizar, ¿sí? Entonces, ahí va en otro capítulo, aquí lo veo a grosso modo, para lo que es preparación de la muestra, ¿sí? Entonces, en el próximo capítulo vamos a ver lo que es preparación de muestra y poder verificar de mejor manera cómo es este paso, porque a veces no es problema del H, no es problema en la columna, no es problema de otro parámetro, ha sido problema de la preparación de la muestra, ¿sí? Porque no tomaste en cuenta ciertos factores. Ya, en base a esto, nosotros nos preguntamos, ¿qué buscas? ¿Qué buscamos? Y obviamente siempre va a tener un objetivo clave estos desarrollos, ¿sí? Eh, ¿Qué buscamos de una metodología? Buscamos sensibilidad, selectividad, ¿sí? Buscamos una resolución adecuada, que son a veces criterios de que, bueno, que como les mencionaba, para ciertas personas son muy familiarizados, están muy familiarizados con el tema. Hay otros que recién están comenzando, pero bueno, no se preocupen, acá estamos para ayudarles. Eh, Escríbanme, les doy el chance también para que luego nos contacten también, así que con mucho gusto, con toda la confianza del mundo. Lo mejor que pueden hacer es preguntar y lo peor que podemos hacer es quedarnos callados, ¿sí? Porque a veces al momento de no decir nada nos generamos un problemón en el laboratorio y como les digo, a veces nos ahogamos en un vasito de agua, ¿ya? Bueno, acá les genero un pequeño ejemplo de qué es la resolución. Este es la señal que emite el equipo, ¿sí? Es un cromatograma en la que ahí podemos, en base al detector que nosotros tengamos, vamos a poder ver estas señales que son los picos y que cada pico corresponde a un compuesto especial, ¿sí? Entonces acá les puse un planteamiento en donde podemos ver
un compuesto, el tiempo de retención, qué simetría tiene y obviamente la resolución, que es la diferencia o la distancia que hay de separar para estos compuestos, ¿sí? Entonces, ciertos, hay criterios dentro de las monografías oficiales o algunos papers te mencionan ciertas aptitudes del sistema cromatográfico que el mismo equipo en el software te lo pone, te lo plasma, que te dice simetría de pico, está en 1 y está dentro del criterio porque tu monografía oficial te dice entre 0,8 y 2, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí vos vas a ir entendiendo de a poco si esos criterios o esos resultados que tú estás obteniendo están dentro de los límites de aceptación que, que los deseas trabajar, ¿ya? Bueno, siguiendo con el desarrollo convencional y que esto forma parte de otra charla, pero solo lo plasmo acá, es la selección de las columnas cromatográficas, ¿sí? Entonces, acá hay compuestos en los que podemos identificar si ya sea un compuesto aromático o un compuesto apolar o más polar, más eh, con cierta hidrofobicidad, podríamos decirlo, ¿sí? A veces son ciertas, tienen compuestos que son atraídos más por el agua, que no son tan atraídos, que te repelen, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso, vamos a poder seleccionar la columna cromatográfica, ¿ya? Y obviamente la selección de la fase móvil. Dentro de la selección de la fase móvil, ahí vamos a ver qué porcentaje de solvente orgánico debemos utilizar para trabajarlo dentro del sistema y que la separación se genere de una manera muy eficiente, muy robusta, muy adecuada, acorde a los parámetros de calidad que tú quieres establecer. ¿Sí? Entonces ahí tomas en cuenta el pH, el porcentaje de fase móvil, porcentaje de fase acuosa, ¿sí? Eh, ¿Qué modo? Isocrático, gradiente. Ya vamos a ver un poquito este concepto de isocrático y gradiente por el hecho de que eso va a marcar la diferencia si es que tu pico o el pico de interés, ¿sí? Va a ser retenido en la columna, lo vas a poder identificar o está solapado. Por ejemplo, solapado es cuando más de un componente salen en el cromatograma en el mismo tiempo. Ya vamos a ver eso, ¿ya? Dentro de lo que trabajamos en HPLC como en modo gradiente, lo que yo te mencionaba era muy importante. Conocer qué es la gradiente, ¿sí? La gradiente a la final es un método dinámico en que vas a utilizar más de un solvente, dos solventes, y que dependiendo del porcentaje que vayas a utilizar de solvente orgánico, va a ir eluyendo o saliendo los picos de interés dentro de tu cromatograma. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Bueno, empieza, como quien dice, cuando aumentas el porcentaje de algún solvente orgánico, por ejemplo, a veces utiliza metanol, acetonitrilo, entonces ahí van saliendo progresivamente los picos, ¿sí? Entonces esto es muy importante conocer porque al momento de que tú no trabajas con o no controlas bien el porcentaje de solvente, ya vas a ver si es que tu solvente te ayuda a separar los picos o, o no se van a poder separar y no vas a poder identificar y te va a salir una sola señal, ¿sí? Entonces, eh, acá, por ejemplo, sí debes considerar cuál es la diferencia entre un modo normal que es o el isocrático en donde utilizas una sola fase móvil a un solo flujo. Puede, en cambio,
gradiente lo puedes ir monitoreando o trabajando en base a una rampa de flujo. Puedes utilizar con flujo o con porcentaje de, de solvente orgánico para que te ayude de mejor manera la separación, ¿sí? Entonces, bueno, hay bastantes puntos que debemos considerar. No sé si ustedes han trabajado, las personas que han trabajado con HPLC, han podido desarrollar métodos con gradiente. Sí, escríbeme con mucho gusto, ahí podemos estar trabajando, ¿sí? Ya, bueno, pregunten chicos, ahí podemos ya ir respondiendo. Acá me dicen los chicos, dice, ¿tienes experiencia en conocimiento de HPLC? Ya, hay algunos que tienen un 60%, un 40%, ¿sí? Ya, como yo les mencioné, tenemos de todo un poquito. ¿Qué priorizas un método por HPLC? La sensibilidad, simetría de pico, ¿sí? Ok, ya. Vamos a trabajar lo que es de sensibilidad, simetría de picos, la mayoría. En resolución es muy importante y el tiempo de análisis. ¿Saben qué? El tiempo de análisis es muy importante, verán, por el hecho de que, aquí pongo un paréntesis, por el hecho de que la mayoría de laboratorios quieren optimizar recursos, ¿sí? Al momento que tú desarrollas una metodología con tiempos de corrida de 50, 60 minutos y haces la transferencia a control de calidad, los chicos de control de calidad, el jefe de control de calidad te va a ahorcar por el mismo hecho que eh, ellos quieren liberar el producto de una manera más ágil, más rápida, más fácil, ¿ya? Entonces, ahí es donde el trabajo del desarrollador de metodología va a generar impacto porque puedes tener una buena sensibilidad, simetrías de pico, resolución con un tiempo de análisis corto. ¡Wow! Increíble. Ahí sería una metodología muy buena y que va a favorecer, va a agregar valor al laboratorio, ya cuando vayan a liberar producto o cuando vayan a entregar resultados de algún análisis, alguna muestra X que te llegue al laboratorio. Sí, bueno, para ir un poquito agilitando el proceso, dentro del desarrollo convencional, obviamente tenemos que también seleccionar el detector y una vez seleccionado el detector, ya podemos generar ensayos ya con la columna que tenemos, la fase móvil que nosotros habíamos escogido, a qué pH, qué concentración es la que nosotros trabajando, ¿sí? Si es que necesitamos algún modificador orgánico dentro de nuestra fase móvil para que los picos se mantengan estables en cierto tiempo, ¿sí? O qué gradiente, qué temperatura vamos a utilizar va a depender obviamente de la información adquirida previamente. Y obviamente luego de eso ya van a salir los problemas. Ahí es donde te mencionaba el ensayo error, en base a ensayo error, que lo puedes ir reduciendo, ¿sí? Y obviamente ya cuando, pero obviamente ya cuando el desarrollo ya está un poquito ya enfocado en el objetivo que tú te pretendes inicialmente, vamos a generar una pequeña robustez del método para verificar que las condiciones que nosotros mantuvimos dentro del ensayo experimental sean factibles, sean favorables y poderlo luego validar, ¿ya? Entonces, a grosso modo, las variables críticas del método se dividen en separación de la muestra, que es muy importante lo que ya te mencioné, las condiciones cromatográficas, ¿sí? A veces me dices, no, el equipo no vale, el equipo no me cuantifica, no, pero a la final no está empatado bien, ¿sí? A veces eh, la técnica de preparación de la muestra no fue la adecuada, ¿sí? No utilizaste un filtro adecuado y obviamente el equipo se te taponó. Y ahí es cuando vas a tu proveedor que te hace el mantenimiento y dice, oye,
tu equipo no sirve. Y no ha sido así, sino que no estás trabajando de la manera correcta, ¿ya? A veces eh, cometemos el error de trabajar con las mismas monografías oficiales que te dicen, ¿sabes qué? Prepara en la fase móvil a una concentración de, bueno, ¿qué les voy a poner? Un 50 milimolar. ¡Wow! Una concentración altísima. Con una buffer a pH, no sé, 3. Luego de un proceso, al momento si tú pones una fase orgánica con metanol, puede llegar a precipitar y puede llegar a taponar, pero eso ya lo vamos a ver luego, un troubleshooting, para poder mejorar esos criterios, ¿ya? Aquí tenemos una pregunta, Cami, también. Estimado Cami, ¿cómo puedo? Aquí tenemos una pregunta, muchachos, a ver. Aquí me dice Cami, ¿cómo puedo separar dos picos que luyen en el mismo tiempo de retención? Ya, es muy interesante. Me mandan de un laboratorio a Ambal CCL Labs. Chévere, muchas gracias por tu pregunta. Ya, dame un segundito y ya te respondo esa pregunta con respecto a lo que ya vamos a hablar, ¿ya? ¿Sí? Cuando eluyen en el mismo tiempo de retención. Aquí vamos a trabajar con algunos factores, ¿sí? Vamos a ver los parámetros críticos que debemos considerar para que dentro de la columna se pueda identificar, puede haber una selectividad de esos dos picos o esos dos compuestos que tú mencionas y poder tener una mejor resolución, ¿sí? Sí tengo la respuesta acá, pero conforme vamos, quiero responderte conforme vayamos pasando la presentación, ¿ok? Chévere, pero lo voy a tomar muy en consideración. Bueno, siguiendo la presentación, no me quiero alargar mucho aquí, pero para una de las metodologías o de las estrategias para que conozcas tú tus muestras, identificar bien tus compuestos, si es que son puros, si es que tienen alguna impureza, porque a veces tú le mandas en el cromatógrafo, en líquido, sin tener una visualización previa. ¿Ya? Me ha pasado que a veces tus muestras están contaminadas y vos no sabes por qué. A veces una materia prima en una empresa vino contaminada y, y no sabíamos el por qué razón salía una interferencia y no se podía cuantificar el pico. Entonces, dentro del análisis de riesgo, se generó un ensayo previo que era la identificación y para eso utilizamos ciertas metodologías. En este caso te pongo acá en una presentación, hay una identificación en base a una técnica Raman, ¿sí? Que te identifica. Tú le coges, le pasas la muestra por el láser y automáticamente en base a una bibliografía, una biblioteca que ya está montada dentro del equipo, ya te va identificando qué compuesto es, en qué porcentaje de pureza tiene, ¿sí? Entonces es una técnica de identificación. Otra técnica de identificación es uno de los equipos que nosotros estamos trabajando de la marca Edinburgh, ¿sí? Entonces, acá lo puedes trabajar si quieres, si quieres mayor información, te podemos mandar más información, no tengo problema. Mis compañeros también te pueden mencionar sobre el tema para poderte solventar alguna información, ¿ya? ¿Sí? Ya. Bueno, vamos acá a lo que es ya les enseñé todo lo que es un método un poquito convencional, ¿sí? Sin muchos paradigmas, algo sencillo, lo que normalmente sucede en el laboratorio. Pero quiero ir un poquito más allá del método convencional, ¿sí? ¿Qué es lo que tú pretendes establecer? Lo que yo quiero que entiendan es que aquí vamos a desarrollar una metodología con una estrategia, una optimización un poco más clara, ¿ya? Sin,
sin nada de, ya vamos a disminuir lo que es los ensayos de errores en base a la experiencia, ¿sí? Y qué herramientas predictivas te van a ayudar a generar este tipo de metodologías que son más robustas y con un muy buen criterio técnico, ¿ya? Para comenzar, como ya les había mencionado, acá el objetivo fundamental es separar los picos, ¿no es cierto? Separar las señales, en donde aquí te pongo alguna manera muy simplificada de mencionar qué es la resolución de un pico, ¿sí? Que es la distancia entre dos picos de la línea base, ¿sí? Hay que tomarlo muy en consideración esto. Pero para que se produzca todo esto, ahí vamos a obtener unos parámetros clave muy importantes y con eso vamos a poder resolver la pregunta que nos mencionó anteriormente, ¿ya? Para que todo compagine y todo sea maravilloso dentro de tu cromatograma y puedas generar un reporte con un cromatograma limpio, con una buena resolución, con unos picos eh, que se pueden identificar sin ningún inconveniente, vamos a establecer ciertos parámetros. No sé si ustedes conocían de estos factores, ¿sí? El factor de capacidad, el valor crítico K, el factor de separación y la resolución. Si me puedes comentar dentro de acá, lo podemos trabajar, ¿sí? Al momento que tú controlas estos factores, vas a poder tener una mejor resolución, ¿sí? Por ende, acá tus picos van a eluir en diferente tiempo, ¿sí? Vas a tener diferentes tiempos de retención con una mejor resolución. Obviamente, eh, vamos a tener que también tomar en cuenta algunos factores, ¿no? No es por ejemplo, no es con cualquier columna. Va a depender de qué analito vais a querer cuantificar, ¿ya? Entonces, pero vamos paso a paso. Vamos a lo que es la parte como que medular, ¿ya? En donde vamos a tener un factor de retención que indica cuánto tiempo el analito permanece retenido en tu fase estacionaria, ¿ya? Entonces, este es un punto clave. Al momento que ya vamos a ver un poco más a detalle qué, qué factor o qué numeritos debemos considerar. ¿Cuál es cuando un factor de retención es bajo? ¿Qué nos pasa cuando un factor de retención es muy alto? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Cuál es el factor de retención ideal para que nuestros picos eluyan y no estén dentro de ese tiempo muerto? El tiempo muerto, ya vamos a ver qué es el tiempo muerto. Hay mucha terminología que para uno es nueva, como yo les menciono, ¿ya? Bueno, el valor crítico también que debemos considerarlo es, bueno, acá es cómo actúa el analito dentro de la columna, ¿sí? Cuando diseñamos un método, es lo que nos permite predecir la separación aquí sin prueba y error, de lo que yo les mencionaba, ¿sí? Es como es cuando entra en el analito con GPS, entonces, ¿qué comportamiento va a tener dentro de nuestra fase estacionaria, ¿sí? Y el factor de separación. Entonces, acá es muy clave porque acá el factor de separación mide aquí la capacidad de la columna para distinguir a dos analitos que son casi iguales. Entonces aquí podemos ya ir respondiendo un poco la pregunta de que eh, vamos a ver sobre la selectividad de la columna. Capaz podríamos conversar luego para ir viendo qué columna es la que estás trabajando para poder irle mejorando esa separación y que no te diluyen los picos en el mismo tiempo, ¿ya? Puede ser un factor. Bueno, y obviamente controlando todos esos factores vamos a tener una mejor resolución. Y la resolución se basa en lo que es la eficiencia de la columna,
la diferencia de la selectividad que tiene nuestra columna y obviamente la retención para poder separar nuestros picos, ¿sí? Y para ello podemos también trabajar con lo que es la capacidad de pico que nos dice cuántos compuestos podemos separar dentro de un mismo gradiente, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso también lo podemos ir analizando de a poco. Eso ya lo vamos a ir trabajando luego, ¿ya? Entonces, con esta diapositiva creo que ya se genera un poquito más de mm, o se bajan las dudas, digámoslo así, para ir conociendo un poquito más de detalle qué son los parámetros críticos que debemos de considerar. Entonces, obviamente, como yo les mencionaba, parte de esos parámetros críticos, que es el K', ¿qué significa realmente? ¿Sí? Que, por ejemplo, aquí yo les mencionaba qué valores. Si yo tengo un K' entre 1 y 2, o menor a 1 a veces, suele pasar, ¿sí? Aquí no hay una poca retención, ¿sí? No hay poca retención. Eh, la retención cuando el factor es entre 2 a 10, ese puede ser ideal. Y el factor de K' cuando es mayor a 10, la retención en cambio es muy excesiva, ¿sí? Ahí es cuando el análisis se vuelve muy lento y tienes tiempos de retención, wow, de 20, 30, 40 minutos. Imagínate solo para analizar un solo pico, sin incluir alguna impureza, algún compuesto especial, eh, esperar 30 minutos para que salga otra corrida y poder aplicar alguna herramienta estadística, wow, se te va todo el día, perdiste bastante tiempo, ¿sí? Y no solo el tiempo, aparte todo lo que es solventes, entonces no se vuelve tan rentable, ¿ya? Bueno, dentro de esos parámetros críticos, unos a considerar es el factor de separación, ¿sí? Entonces, acá describe realmente la capacidad del sistema para separar los dos compuestos, ¿sí? Acá, por ejemplo, cuando la separación es muy baja, entonces obviamente te genera que salen los picos, que salen tus compuestos, la señal de esos compuestos dentro del cromatograma van a salir al mismo tiempo, ¿sí? Pero cuando hay una mayor separación, ahí es cuando ya puedes identificar los dos compuestos, ¿sí? Entonces, es muy clave esta parte de acá, porque acá hay una ecuación que yo les puse. Y si, por ejemplo, bueno, no les puse el caso acá, pero si es que el factor de separación con respecto a estos dos factores llega a 1, prácticamente se comportan igual y los picos se saben solapar. Pero si este ya no es 1, entonces obviamente hay una mejor separación, ¿sí? Entonces, este es un resumen de lo que yo les mencioné anteriormente, en donde la resolución va a estar directamente marcada por la eficiencia de la columna, la selectividad y la retención, ¿sí? Entonces es muy importante esto. Wow, ya mismo se nos acaba un poquito el tiempo, pero ya estamos próximos a acabar, ¿sí? Así que, chicos, si es que hay alguna duda, con mucho gusto lo podemos ir solventando, ¿ya? Entonces, si queda un poquito más claro o si quieren ampliar esta información, obviamente con mucho gusto lo podemos ampliar de mejor manera, ¿ya? Dentro de la gradiente, seguimos acá al momento, como yo les mencioné antes, si alguien había utilizado una gradiente para conocer más que todo la diferencia de lo que es este parámetro de K con respecto al modo de trabajar con los solventes orgánicos. Cuando trabajas con una gradiente, la K es constante, pero cuando trabajas con una gradiente, perdón, cuando trabajas
de modo isocrático es constante, pero cuando trabajas con una gradiente se vuelve variable, ¿ya? Bueno, aquí obviamente les ponía una gráfica en lo que podemos incluir, que cuando K trabaja en una gradiente al inicio es altísima, pero al momento que ya vamos a ir controlando con solventes orgánicos, lo podemos ir manejando de mejor manera y conociendo de nuestra metodología y nuestro comportamiento del API con respecto a los solventes que nosotros vayamos a utilizar. ¿Sí? Aquí ya, bueno, ¿cómo se calcula acá? Entonces, vamos a trabajar con diferentes parámetros. Ya luego lo podemos ir ampliando esta información, pero sí quisiera que lo tomen en cuenta este cálculo del K crítico, ¿ya? Con este K crítico podemos identificar cuál es el tiempo de la gradiente, qué flujo vamos a tener, cuál es el porcentaje más adecuado que podamos utilizar, ¿sí? Solo despejando esta fórmula, tomando en cuenta un K' que, como yo les mencioné, entre 2 a 10 es favorable. Si nosotros cambiamos con 5, ya tengo un ejemplo más acá para poderlo manejar y que lo puedan visualizar, ¿sí? Entonces, estos parámetros los van a estar afectados en base a, ya sea, por ejemplo, la columna o los parámetros de la gradiente, ¿sí? Es muy importante entender esta clasificación porque cada grupo de factores controla un aspecto distinto en la retención y la resolución, ¿ya? Entonces, acá podemos ver sobre el número de platos teóricos de parámetros del pico y componente, ¿sí? O qué ancho de pico podemos llegar a obtener, ¿sí? Simplemente con diferenciar bien qué consideraciones debemos tener al momento de desarrollar nuestro método. Esta también es una variable que influye en el K', ¿sí? Entonces, por ejemplo, el duración o tiempo de la gradiente, obviamente, eh, a mayor tiempo va a aumentar la gradiente, ¿sí? Entonces, eh, aquí les puedo mandar esta información para que lo tomen muy, muy en cuenta. Si voy a utilizar el flujo, dependiendo el flujo, si es menor o mayor, ahí vamos a aumentar o disminuir, ya sea el caso. Aquí es donde yo les mencionaba, en base a esa fórmula que utilizamos el K, que podemos utilizar para disminuir lo que es de prueba y error, ¿sí? Acá identificamos toditas las variables y al momento de utilizar y conocer cada una de las variables, ya sea el tiempo de la gradiente, el porcentaje de solvente orgánico, el volumen muerto o el flujo o la constante del analito, podemos trabajar. Aquí les puse un ejemplo donde vamos a despejar la fórmula colocando el K' asumiendo que tengo un valor de 5, ¿sí? Estos son factores que yo le coloqué, por ejemplo, el porcentaje de la gradiente está en un 80%, ¿sí? Eh, tengo unos 34 minutos del tiempo de la gradiente, ¿sí? Obviamente el flujo el volumen muerto es aproximadamente en base a las dimensiones de la columna. Aquí está la manera de trabajarlo y obtener el 1.7, ¿sí? Y este es un factor de la constante S que no varía mucho. Siempre en estas fases, en estas metodologías, siempre utilizamos el valor de 5. Y ahí podemos ir despejando y obteniendo qué tiempo de la gradiente sería el más adecuado para obtener un K', una buena resolución, una buena retención de nuestro pico de interés. ¿Ya? Dentro de la matriz de diagnóstico podemos obviamente
Luego de esos ensayos que vamos a visualizar, ahí es donde nosotros vemos qué síntomas puede haber, ¿sí? Si es que hay picos fantasmas o picos faltantes. Acá, por ejemplo, supuestamente quiero cuantificar 8 picos, pero la retención es nula. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Sí? Aquí podemos cambiar el modo a modo isocrático o variar la gradiente, ¿sí? Acá, por ejemplo, en cambio la ilusión es ultra rápida. Los tiempos de ilusión es en el mismo tiempo. Podemos cambiar la polaridad del analito, de la fase móvil o la columna, o evaluar, por ejemplo, el pH de la fase móvil, ¿sí? A veces solo variando el pH de la fase móvil puedes tener unos buenos cambios, ¿ya? Entonces hay ejemplos en donde la retención es extrema, en cambio hay una interacción, y acá en tal caso podemos ir reduciendo el porcentaje de, de compuestos orgánicos, ¿ya? Luego, acá también tenemos otros ejemplos cuando hay una ecoresolución o una baja resolución, que puede ser una coelusión, ¿sí? Entonces, hay un comportamiento disperso, hay una colusión central, un rango en donde podemos ir evaluando, ¿sí? Acá en base a la información que tú adquiriste inicialmente. Pero si tienes algún problema, alguna situación, por favor, dale, escríbenos, contáctanos, que con mucho gusto sacamos de esas dudas, ¿sí? Entonces, obviamente acá, en base a todos esos factores, sí tuve una experiencia clave con un cliente en la que utilizamos estos factores. Mira, el punto de partida fue una monografía oficial para hacer el ensayo de lansoprazol, y nos daban una columna, ¿sí? El tiempo de corrida era de 60 minutos, es bastantísimo con una presión, ¿sí? Entonces, en base a lo que nosotros íbamos generando la información, en base a la información que yo te mencioné, para ir utilizando el K', el factor de separación, la resolución entre picos, ir modificando la gradiente, podemos ir trabajando en algo más estratégico, ¿ya? Aquí, si alteramos el volumen de la columna, perdón, ay, de tanto hablar, déjame, producción, gracias por el vasito de agua. Claro. O si deseamos acortar nuestro tiempo, aquí debemos tomar en cuenta los factores que yo te mencioné, ¿sí? Yo te puedo proporcionar la fórmula, está también en bibliografía, pero no tengo problema en mandarte información importante. Las personas que se suscribieron, podemos enviarle al mail una información clave como resumen de todo esto, para que lo mapeen y lo puedan incluir dentro de sus procesos. Lo que más me interesa es que ustedes vayan a su laboratorio en el próximo desarrollo de método, vayan, implementen esta parte, y si tienen dudas, obviamente avísenme. ¿Sabes qué, Camilo? No me salió. O Camilo, ¿sabes qué? Estupendo. Me llegó una metodología fabulosa, no tuve problemas en el desarrollo, ya está validado el método, ¿ve? Así que dale, te invito a que lo trabajes de una manera más estratégica, y vas a ver los resultados cómo van a cambiar, ¿sí? Obviamente, mira, en base a las bases que yo te menciono, a controlar estos flujos, obtuvimos un 75% de mejora. Mira, el objetivo era reducir el tiempo, pero mantener la resolución. Obtuvimos, lo trabajamos dentro con una columna YMC, ¿sí? Una Chiral Art, que era para este tipo de productos. Date cuenta que la monografía oficial solo te dice una genérica, ¿sí? Una L1, una, o C18, ¿sí? Hay diferentes marcas, pero bueno, en este caso nosotros trabajamos con esta marca que es excelente. Siempre hemos tenido buenas referencias, y si quieres un poco más de información para optimizar tus métodos, por favor, te invito a escribirnos, ¿sí? Y con ello pudimos generar un mejor tiempo, ¿sí? Entonces, obviamente, acá
obviamente cuando el análisis, eh, cuando tú dominas estas tres partes, lo que es eficiencia, selectividad y retención, puedes trabajar una separación muy, muy eficiente en un método ya más optimizado, con máxima resolución y capacidad de picos, ¿sí? Con este tipo de información, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta, no he podido revisar, pero por favor les invito a que puedan escribir sus inquietudes, ¿sí? Con esto, esta es una pequeña información, pequeña parte de lo que queremos brindarles, ¿sí? Hay bastante información. Eh, por favor, la opinión es súper, súper clave para nosotros porque eso nos ayuda a mejorar, seguir mejorando cada día. Les voy a dejar aquí el link, por favor. Y los que estén conectados en el celular, pueden darle clic en el link del chat y ahí se les genera el formulario para que puedan comentar, ¿sí? Y las personas que comenten, obviamente se les va a pasar información o un pequeño resumen de todo lo que hemos brindado, porque esta es la parte inicial de todo lo que es todo lo que es el desarrollo de métodos. Inicialmente yo ya les puse la información de todas las partes, las etapas, los módulos que se van a seguir, así que dale, dale, nosotros vamos a estar pendientes, Doy unos 5 minutitos, unos 3 minutitos para que. vamos a darles 3 minutos. unos 3 minutitos, me dice producción, para que puedan llenar el formulario sin un problema. Tenemos sus preguntas también. Y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Bueno, chicos, si es que hay alguna otra inquietud, por favor, no duden, acá están mis contactos, ¿sí? Yo tranquilamente les voy a contestar sin ningún inconveniente, con toda confianza. Y bueno, ya, qué pena, ya se nos acabó el tiempo. Próximamente hay que estar pendiente. Nosotros ya les vamos a seguir publicando en nuestras redes
para que estén pendientes y se puedan incluir en los nuevos espacios que vamos a dictar para ustedes, ¿sí? Así que les agradezco nuevamente, muchas gracias por el tiempo y bueno, nos vemos en otra ocasión, ¿sí? Chao, gracias.